Bueno, saben ustedes que hay al menos dos hipótesis, ni siquiera teorías, hipótesis respecto de por qué se derrumba un edificio como lo ocurrido ayer en Miami. Una tiene que ver con la famosa erosión del mar, obviamente, una cosa, una deducción presumo que obvia, siendo que este edificio está a metros del mar y lo estuvo durante 40 años, ¿no? La segunda tiene que ver con alguna eventual falla estructural original, siendo que yo imagino que muchos edificios que también están sometidos al impacto del mar no se caen, ¿no? O no se han caído, al menos por el momento. Y hay una tercera idea, que es una idea que observó mucha gente estando en la ciudad de Miami, que había un arreglo en el techo del edificio, ¿no? Y que había máquinas. Y esta idea se basa en el hecho de que si uno observa el derrumbe del edificio, el edificio empieza a caerse desde arriba, ¿no? Claro. Como que no, yo no sé si se puede saber desde dónde comienza a derrumbarse un derrumbe, ¿verdad? Pero si uno mira, y yo lo he hecho ayer, revisar las imágenes, da la impresión de que esto comienza a caerse desde la terraza, para ponerlo en términos comprensibles. Bueno, hay un amigo mío que se llama el ingeniero Benaglia, me aconsejó conversar con el ingeniero Martín Polimeni, que es profesor a cargo de Maestría de la Construcción y Estructuras en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Adicionalmente tiene más títulos, es el hijo de un ingeniero muy reconocido en Argentina. Bueno, lo tenemos en línea. Martín Longobardi por Mitre, buen día, un gran abrazo y gracias por atendernos. Buenos días, Marcelo. Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a usted, Martín. Bueno, ¿por qué se cae un edificio de este modo, siendo que los edificios generalmente, ni en Estados Unidos ni en el mundo, se caen? Bueno, mire, Marcelo, este tipo de fallas pueden analizar o darle las causas a distintos tipos de posibilidades. Uno, que haya un problema de origen, ¿sí?, en el diseño estructural. Claro. Esa parte es una falla de origen o de diseño, no necesariamente genera un problema al momento de la inauguración, aunque la falla sea en el diseño estructural. Luego puede haber una falla en la construcción, ¿sí?, que no sea de diseño estructural, de la ingeniería, pero sí en la construcción. Y también puede haber un problema con los materiales. Eso en una primera etapa. Si todo eso está correctamente realizado según las reglas de la ingeniería, luego durante años de servicio hay degradación acumulada en las estructuras por distintas razones. Por el uso, por acciones medioambientales, corrosión, fatiga, erosión, socavación, ¿sí?, que deben ser administradas mediante el mantenimiento de las estructuras. Ya no es un problema de origen, sino es un problema del uso, o no es un problema, es propio del uso, como en una casa, así que se van rompiendo cosas por el uso, o por acciones externas, ya le digo, corrosión, fatiga del material, acciones medioambientales en general. Y no hay que descartar, porque siempre pasa, situaciones concomitantes. Un problema de origen que no llegue a la falla, que luego se ve degradado y que la suma de esas situaciones puedan generar al colapso. O sea, un vaso que se va llenando. Usted hoy recién acaba de decir 3 hipótesis y no descarte que puedan ser concomitantes. Claro, correcto. Que haya un problema de ataque químico o electrolítico en la armadura de los pilotes, que los pilotes son columnas que van enterradas en el... Que haya un problema de erosión concomitante y que justo el día del colapso haya una maquinaria en el primer piso, en el último piso. Exactamente, claro. Eso se llama, eso generalmente ocurre, son concomitancias de causas. Es cuando se alinean los planetas, ¿sí? Claro. Bueno, fíjese, ingeniero, que el desenlace de las cosas suele estar originado en causas múltiples, ¿no? En general, ¿no? En general, es muy difícil que una sola falla, que puede haber una principal, puede ser de origen, de diseño, puede ser construcción, puede ser materiales, pero que una sola sea la causa excluyente es difícil. Generalmente hay distintas razones que ante la falta de una de ellas la estructura no hubiese
fallado. Eso no quiere decir que no hubiese estado bien, que hubiese estado bien diseñada y mantenida, ¿no? Es posible que haya muchos otros edificios y estructuras en general, no en Miami, en el mundo, que tengan algún tipo de riesgo potencial que uno lo desconoce y que ante una mínima causa extra generen finalmente. Yo di hace casualmente 3 días una charla sobre ingeniería estructural forense, mostrando 9 casos distintos en general en puentes, y todos tienen una falla principal, pero una o más fallas concomitantes. Siempre es el último camión el que pasa y tira el puente, pero no es la culpa del camión. Claro, obviamente, es tal cual, ¿no? Y ahora, ahí puede ser esa maquinaria que usted dice en el primer piso, en el último piso, ¿no? Sí, bueno, usted sabe, ingeniero, que el mundo entero tiene construcciones en todos los mares del mundo. De hecho, la propia costa de los Estados Unidos, desde el sur de Miami hasta casi poco menos que Washington, hay construcciones sobre el mar en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, en toda la Florida, etcétera, etcétera. En la Argentina lo tenemos en la costa atlántica, a pesar de que el mar está un poquito más alejado en el caso argentino que en el caso de la ciudad de Miami. Y en el mundo entero, obviamente, en California, en Chile, en tantos lugares del mundo hay mar y construcciones. El galpón de Pinamar. Claro. El galpón de Pinamar, claro, exactamente. Hace 20 años atrás, que fue un proceso de corrosión también sobre las armaduras del balcón, que estaban además mal posicionadas, o sea, concomitancia de causa. Claro, no se le puede echar la culpa al mar, ¿no? No, claro, acá la pregunta es ¿cuán dañino es el mar y su corrosión en las cosas, en los materiales, en los hierros, en los metales, en las estructuras? El mar es el ambiente más dañino para la corrosión, pero es un dato que uno tiene en el diseño estructural, o sea que uno lo contempla y protege las estructuras de forma adecuada. No es una causa el mar. O sea, la agresividad del mar es conocida y el diseñador lo conoce y actúa en consecuencia. No se le puede echar la culpa. No es que cambió la salinidad del mar, sino hay un hecho concomitante o un hecho extraordinario posterior a la época del diseño. Sí, o sea que la ingeniería y la arquitectura protegen a las estructuras del impacto de la erosión marítima, ¿no? Dependiendo, no solo el mar genera corrosión, un ambiente que no tan agresivo también, en un grado, en un ratio muchísimo menor, lo que quizás el mar come en 5 años, la corrosión en un lugar no tan agresivo lo hace en 30, pero finalmente lo hace, entonces siempre se protegen las estructuras. En mayor o menor medida dependiendo de la agresividad del medio ambiente. El mar es la industria, el ambiente industrial son los dos más agresivos, más el mar todavía. Eso se sabe y se protege en consecuencia. Ingeniero, Willy Cohen lo saluda, buen día. Willy, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, usted se imaginará que con distinto grado de obsesión, según cada uno, todos estamos bajando a planta baja a mirar a ver si hay alguna rajadura, las columnas de los edificios. Digamos, la pregunta es, ¿hay alguna forma, digamos, de no sé, si a la vista o con revisiones profesionales, existen fórmulas para eventualmente prevenir eso? Qué sé yo, y cuando uno ve una rajadura en una columna en el, qué sé yo, en el garage, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Qué es lo que hay que hacer para dormir tranquilo acá, digamos? Sí, todas las estructuras por lo general tienen comportamiento, finalmente pueden tener un comportamiento frágil, o sea, una falla abrupta, como aparentemente fue esta, pero generalmente tienen algún tipo de aviso, algunas fisuras. Acuérdense el puente de Miami, que se cayó hace 2 años, claro. Había fisuras de todos lados, fueron mal juzgadas esas fisuras, pero grietas donde podía entrar un dedo, ¿sí? Y finalmente al otro día cayó. O sea, es muy difícil que sea de la nada que caiga. ¿Sí? Después el desenlace sí puede ser frágil o abrupto, pero siempre hay algún tipo de indicio. Así que sí se puede saber, pero tiene que hacerse por manos expertas, porque una fisura puede ser algo superficial sin la más mínima. No hay que entrar en pánico, porque estas situaciones son obviamente muy ocasionales, muy poco frecuentes, pero potencialmente riesgosas, porque si bien son de poca probabilidad, las consecuencias son de altísima gravedad, como se está esperando, entiendo yo, del orden de los 100 muertos, ¿no? Entonces,
las consecuencias tan graves y que siempre el mantenimiento es tan o más importante, o tan importante como la parte de diseño y construcción de una estructura. No se puede pretender que una estructura tenga la misma confiabilidad estructural el día 1 que 40 años después. Siempre hay procesos de degradación. Hay que concientizar que 1, 2, 3, 5% del costo de la obra tiene que ser de mantenimiento anual. Sí, correcto. O sea que finalmente, y por último, ingeniero, las estructuras de un modo u otro avisan. Por lo general sí, por lo general avisan, no en el momento del colapso, no un ruido, ¿no? Sino obvio, que tiene indicios, hundimientos, fisuras, grietas, de distinta mayor índole. Después puede ser que esos avisos sean más o menos elocuentes, lo que sí esos avisos tienen que ser vistos y analizados por expertos, porque hay veces que esos avisos no son tales, sino que son cosas sin mayor importancia, ¿no? No hay que asustarse porque aparece alguna fisurita en la pared, ¿no? Hay que decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Llamemos a alguien para que lo revise, sobre todo columnas, ¿sí? Columnas, sobre todo en los pisos inferiores. Y bueno, acá hubo algo seguro que no fue detectado, o aparentemente por lo que se dice hay un hundimiento desde los años 90 que se está hablando que fue. Eso también pasa bastante, cosas que no se le da la real dimensión o importancia, aún en manos expertas, claro, quedan en olvido. Acá me surge inevitablemente una pregunta más, ingeniero. Cuando se detecta una de estas fallas de hundimiento, acá dicen que se está hundiendo unos 2 milímetros al año o algo así, ¿eso es arreglable? Sí, todo en la ingeniería es arreglable. Después puede ser mucho más puede ser de mayor o menor complejidad. Finalmente, si se detecta que la complejidad es tal que es mejor directamente descartarle la estructura, bueno, se hace. Pero por lo general todo es arreglable a un costo menor que el reemplazo, ¿no? Pero hay que juzgarlo correctamente, detectarlo y juzgarlo y arreglarlo. Si hay un hundimiento de una columna muy puntual, si esta columna se está hundiendo, siempre va a haber recalces posibles que, por más costoso que sea, no va a ser lo mismo que reemplazar toda la estructura. Cuando digo reemplazar es demolerla y a construir otra. Eso es muy, muy difícil, tiene que haber un daño muy grueso, que no creo que sea este el caso. Bueno, ahora sí, por último, ingeniero, si es tan amable con nosotros, sí, por supuesto. El resto de la estructura, obviamente usted está a la distancia, no conoce el tema específicamente, pero en términos teóricos, el resto de la estructura que quedó en pie y los edificios que formaban parte de este complejo, ¿corren peligro de derrumbarse? En mi opinión, pueden ser que corran peligro si tienen una problemática similar, pero repito, podrían llegar a ser inspeccionables y arreglables. Ustedes saben que cuando tuvo el atentado a la AMIA, varios edificios tuvieron un daño enorme alrededor, y en realidad se arreglaron, ¿sí? Lo único que obviamente se reconstruyó es el propio de la AMIA. Ahora, yo escuché y veo difícil, hay que ver qué va a pasar, que quizás directamente lo demuelen y construyen otro, ¿no? Claro, eso, bueno, depende un poco ya de la economía del lugar, pero generalmente algo que está en pie, y entre comillas, sano, entre comillas, ¿sí? Con una buena inspección y detectado si hay problemas, arreglarlos, conviene ante el reemplazo. Dudo que sea que vas a hacer este caso. Claro. Dudo, pero hay otras cuestiones, ¿no? Hay cuestiones de qué valor residual va a tener la estructura, quién va a querer vivir ahí. Bueno, sí, claro, son problemas adicionales, ¿no es cierto? Pero estructuralmente, exclusivamente estructuralmente es posible. El ingeniero Martín Polimeni con nosotros, un experto argentino y profesor de esto, en estructuras en la Universidad de Buenos Aires. Martín, gracias por esta clase que nos dio, le mandamos un gran saludo, que tenga buen fin de semana. No, muchísimas gracias a ustedes, Marcelo, un gusto para mí participar. Igualmente.